Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que están aquí en este domingo lluvioso. Hoy ha sido un día bastante pasado por agua. Voy a saludar. Cisco, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Geraldine, gracias por estar aquí. Alcides, los aretes de la luna. ALS, gracias por los comentarios. Dianelis, gracias también. Leticia, Ultramaga, besitos. Cisco de nuevo. En fin, todas las personas que están aquí y los que posteriormente van a ver esta directa. Bueno, hoy vamos a tener un espacio interesante. Voy a estar conversando con un invitado que en breve va a estar por aquí, pero antes de tener a este invitado, quiero hacer unas pequeñas reflexiones de cosas que han estado pasando. He visto cómo ahora han sacado un proyecto de ley que ha sido aprobado para tratar de proscribir las políticas socialistas en Estados Unidos. El proyecto ha sido presentado por la congresista María Elvira Salazar del Distrito 27, que ha presentado este proyecto al cual se han opuesto, por supuesto, los demócratas, que sabemos que siempre van a estar opuestos a este tipo de cosas. Ahora, hay un par de asuntos aquí interesantes que me gustaría abordar con ustedes, siempre para ponerlos a pensar. En primer lugar, ¿qué cosa es el socialismo? Cuando hablamos de socialismo, muchas personas quizás se puedan confundir. El socialismo tiene muchas clases. O sea, cuando la gente piensa en el socialismo, automáticamente están pensando en la tiranía de La Habana, que es una tiranía de corte estalinista, lo cual es cierto, pero el socialismo se puede implementar de muchas maneras. Y desgraciadamente, yo tengo que decirle a las personas que ya aquí el socialismo de alguna manera está insertado. Y va a ser muy difícil arrancar ese mal, porque es un mal que ya está aquí, está en las universidades. Ellos han tomado los métodos de Gramsci, de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, que a través de la educación tú puedes tratar de adoctrinar a la gente. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este país. Entonces, va a ser un poco difícil que esto se pueda llevar a cabo. Eso es por un lado. Por otro lado, para tú contrarrestar esto, tienes que empezar a dejar de votar por las cosas que muchos de los demócratas, de los republicanos, perdón, han estado votando en el Congreso, como por ejemplo la teoría crítica de la raza, como por ejemplo la ideología de género, que son brazos armados del marxismo cultural, como por ejemplo, se me ocurre pensar ahora mismo en el aumento de los impuestos a la propiedad, que también es otra forma de implementar el socialismo o políticas socialistas para seguir asfixiando a las personas aquí, porque recuerden que ellos no producen absolutamente nada. O sea, el gobierno no produce nada, los políticos no producen nada. Ellos tienen que buscar la manera de sacar el dinero de algún lugar. Todo el dinero, por ejemplo, que han estado mandando para Ucrania, que no hay ningún tipo de claridad en nada de lo que se ha enviado, es dinero que está saliendo de nosotros. Entonces, todo esto es una manera de ir alentando el socialismo en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya aquí vamos un poco tarde con respecto al tema del socialismo, aunque bueno, yo creo que esto es una batalla también que tiene que ser de carácter individual, y todo el que pueda, de alguna manera, como pueda, denunciar el avance del socialismo, pues que lo haga. Otro punto que quiero aclarar aquí, conversar con ustedes, es precisamente acerca de lo que tenemos en Cuba. O sea, el mayor patrocinador del socialismo que tenemos en Cuba viene de aquí, de los testaferros que tenemos aquí, de toda la infiltración que tenemos aquí, de todo el aparato de propaganda que se ha estado haciendo y que lo tenemos aquí en el sur de la Florida, y que desgraciadamente todas estas personas campean por su respeto. Yo estuve revisando un artículo que quiero compartir con ustedes, un artículo del medio Cibercuba o Cibergranma, como le quieran llamar, muy irónicamente. Y en este artículo de Cibercuba, que tiene 3 años, por cierto, dice así:
el profesor cubano radicado en Estados Unidos, Carlos Lazo, conocido por preparar una emotiva interpretación junto a sus alumnos del tema Isla Bella de Orillas. O sea, aquí vamos a ir mirando la manipulación del lenguaje. Y por inculcarles el interés y el amor por Cuba, estamos hablando de Carlos Lazo, ¿ok? Ha denunciado a través de su cuenta de Facebook que la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe bloqueó el dinero recaudado para los afectados por el tornado en La Habana. Esto es un artículo bastante largo, es de Cibercuba o Cibergranma, como le quieran llamar, o 14 y medio 2.0. Y aquí hay una manipulación evidente del lenguaje. Y están diciendo básicamente que el profesor Carlos Lazo, un hombre amoroso, un hombre de valores, un hombre que le está inculcando a los alumnos el amor por Cuba, se está quejando porque no le dejan hacer su labor humanitaria. Evidentemente, todas estas plataformas, o muchas de ellas, están actuando directamente en complicidad con el discurso que tiene la dictadura. Ahora, Carlos Lazo es un individuo que se manifiesta aquí en las calles, es un individuo que está abogando por el levantamiento del embargo, pero es un individuo que en su momento utilizó la música del grupo Orillas. Todo el mundo sabe que Yotuel Romero, quien es ahora el cabildero por excelencia, o sea, músico, no se mete en problemas políticos, pero bueno, yo les informo que es la persona que está yendo allí a hablar por todos nosotros, representando no sé qué tendencia política, pues este músico devenido cabildero y devenido también, y es mi opinión, monigote del establecimiento político, pues entonces también en su momento formó parte, junto a este amoroso engendro de Carlos Lazo, para tratar de alguna manera de fomentar el amor en los estudiantes norteamericanos, porque Carlos Lazo, les repito, es un profesor que enseña en una escuela en Seattle, aquí en los Estados Unidos. Yo les voy a decir algo. Este aparato de propaganda ha funcionado muy bien. Ha funcionado magníficamente bien y tanto es así que a Carlos Lazo no se le ha tomado en cuenta como se le debería de haber tomado. Y sin embargo, ya esto ha cogido un vuelo y ha cogido un rumbo bastante peligroso. Mientras 60,000 cubanos estaban en Washington protestando, Carlos Lazo, por la puerta de atrás, se reunía con Emily Mendrala para entregar las firmas, supuestamente de una parte del exilio o de una buena parte del exilio, que según él está en favor de que se levante el embargo. Ahora, a mí me van a decir que vamos a poder sacar a Carlos Lazo de las calles de Miami. Yo creo que no. Carlos Lazo es una creación directa, y yo lo he dicho en Twitter, a través de mi cuenta de Twitter. Para mí es una creación directa del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es una pieza, es solamente la punta del iceberg, que forma parte de toda esta complicidad para llevar a Cuba una transformación del castrocomunismo y no precisamente la caída del régimen. Esa es mi opinión. Ahora, yo siempre he dicho también que el temor más grande que tienen los políticos es la creación de un movimiento popular. Cuando tú creas un movimiento popular, y eso pasó el 6 de enero, y ese movimiento popular, por alguna manera, colapsa,
pues entonces esto es favorable para todos los políticos, porque ellos no quieren que las personas en las calles se manifiesten pacíficamente en contra de las barbaridades que están haciendo allí y que están poniendo en riesgo sencillamente la libertad de todos los ciudadanos de este país. Aquí se ha intentado hacer un movimiento popular para tratar de sacar a Lasso o para tratar de hacer ruido, porque repito, aquí no se va a sacar a Lasso de las calles. No lo piensen, no va a pasar. Y yo sé que después de estas palabras voy a tener muchos más enemigos y muchos más detractores en las redes sociales. Pero realmente es lo que estoy mirando. Este movimiento popular que se creó también se infiltró y también se penetró. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo aparato de propaganda comenzó a crear un estado de opinión en el cual todas las personas que de alguna manera pudieran sumarse a esta convocatoria, pues sencillamente eran unos chusmas, eran unas personas deleznables y eran unas personas que no merecen el reconocimiento público. Se le quitó completamente todo el crédito que pudiera tener un movimiento popular. Pero dentro de estas mismas marchas hay personas que sí tienen este tipo de características y que están haciendo cosas muy feas para tratar de sacar a otros que han tenido la genuina intención de luchar contra la figura de Carlos Lasso, contra el engendro diabólico creado por el Departamento de Estado en complicidad con la dictadura de La Habana, que se llama Profesor Lasso. Esta verdad no te la dirán en otro canal. ¿Por qué no te la dirán? Porque sencillamente esto está diseñado para que el aparato de propaganda funcione solamente de un lado. Y todos, absolutamente todos, dentro de esa red de propaganda, tienen el mismo jefe y responden al mismo jefe. ¿Quiénes son los jefes? Ahí se los dejo para que piensen. A quienes no les conviene que se cree un movimiento popular que saque a Carlos Lasso de las calles de Miami. No sigan hablando de socialismo, no sigan haciendo promesas que ustedes no van a poder cumplir. Porque esto está diseñado por tecnócratas que saben muy bien manejar a la gente y saben muy bien infiltrar a las personas en los grupos y en las diferentes plataformas para que entonces todos aquellos que tienen la genuina intención de luchar queden definitivamente apartados. Así funciona la propaganda castrista y también la propaganda del establishment político al que no le conviene que Carlos Lasso salga de las calles de Miami. Esa es mi introducción, esa es mi reflexión con respecto a las marchas. Voy a hablar con mi invitado, que ya lo tengo aquí, pero antes de hablar con él, quiero decirles que hace algún tiempo hubo una persona, un agente del castrismo, un agente de la contrainteligencia, que declaró, Miguel de Bosa, declaró que él había sido uno de los creadores del Having Bank o el Banco de Londres. Este hombre precisamente hizo estas declaraciones en el programa de la hoy congresista por el Distrito 27, María Elvira Salazar. Este hombre ha sido un hombre protegido por el FBI, por las diferentes instituciones aquí en los Estados Unidos, por la información que maneja. Pero para hablar del tema de Londres, yo he traído a una persona muy controversial, a una persona que lógicamente la tienen que tirar a loco, porque dice unas cuantas verdades y cuando las verdades se dicen de la manera que él las dice,
hay que buscar la manera de desacreditar esa verdad. Entonces dicen que es un loco, que es un conspiranoico. Es lo mismo que de alguna manera me están haciendo a mí también. Y a las personas que de alguna manera tenemos un criterio que va contrario al de la masa atolondrada, al del circo mayamense y de todos estos granjeros que entretienen a las personas hoy por hoy. Sin más dilación, tengo aquí a mi queridísimo amigo Nelson Machimbiera, a quien voy a subir al StreamYard y le voy a dar la bienvenida. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Yuli, bien, contigo siempre se está bien. Tú no formas parte de los que me invitan y fuera de cámara hablan conmigo y después delante de la cámara cambian completamente el guión para ponerme en ridículo, ¿no? No es el caso tuyo. Además, al menos tú eres linda, porque los que hacen eso son todos muy feos. Aquí gracias, estamos. Nelson. Gracias, te agradezco la deferencia. Oye, no, es que hay un detalle, el espionaje utiliza mucho a los feos. Esto a los lindos los suelen coger, por ejemplo, para entrevistar mujeres presas, para hacerles entrevistas. Para eso suelen buscar policías con un rostro bonito, pero ya para echarlo fuera y manipular a las masas, que está bien dicha la palabra masa, está perfectamente dicha, porque la masa es como de pizza, como de pan, algo que se le da morde, ¿sabes? Y entonces para eso cogen gente muy fea, porque el hombre, el varón sobre todo, por dinero es capaz de hacer cualquier cosa para distinguirse, para subir, para poder tener. Los seres humanos se mueven por tres cosas fundamentales: el miedo, el sexo y el hambre. Entonces, indirectamente no se dan cuenta, pero quieren poder precisamente para tener acceso al lujo, y que el lujo le facilite el sexo y a la vez que le quite el hambre y que les quite el miedo, porque son gente que son verdaderamente muy cobardes, pero están autorizados a hacer estas cosas. De hecho, son elegidos desde muy pequeños. Y entonces, bueno, ya ahí te dejo después de este preámbulo que no me lo esperaba. Claro que sí, un placer siempre tenerte aquí. Es que hay muchas cosas que no sabemos por qué y de dónde salen. Y creo que por eso es que estamos aquí hoy. Así mismo es. Creo que estamos en un punto bien delicado de la cuestión. Y te he traído porque ha creado mucha controversia el tema del juicio de Londres. Y yo, revisando un poco de información, he encontrado, gracias a una amiga que me envió el link, María, gracias por enviármelo, he encontrado estos programas de la hoy congresista María Elvira con esta persona que sí declaró en su momento que él había participado en la creación de este banco. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que el cubano exiliado que tiene información o acceso a ella pueda llegar a pensar que en algún momento Londres puede ser amigo de La Habana? O sea, yo sé que tú tienes mucha información porque además en tu libro tú explicas muy bien todas estas cosas. Me gustaría que le dieras a los youtuberos que están aquí, que están en esta tarde, tu visión histórica acerca de cómo Londres empieza esta complicidad con la tiranía de La Habana. ¿Cómo se puede ser amigo de una tiranía y cómo se puede comerciar con una dictadura? Bueno, a mí me emociona mucho hablar de la infancia y entonces quiero apaciguarme para no llorar. Yo recuerdo cuando era un niñito, a mí me adoptaron en la ciudad de Cienfuegos, soy del Escambray, me adoptaron allí porque mi familia terminó en un campo de concentración, cosas que mucha gente desconoce, ¿no? Y entonces fui adoptado en la ciudad de Cienfuegos.
y aunque esto pensaba decirlo más adelante, pero ya tiene que colar aquí. A mí me impresionaba mucho, ya siendo muy pequeñito, y yo en la escuela no era el mejor, estaba muy lejos de ser el mejor, porque producto de los traumas que tenía por haber perdido a mi madre muy niñito y eso, yo no me podía ni concentrar en las clases, pero sí era muy observador de todo lo que se movía. Y a mí me llamaba la atención cómo Cuba, siendo un país comunista ya en los años 60, que todavía los militares tenían la peste a sudor de la Sierra Maestra, ¿cómo era posible que la ciudad de Cienfuegos concretamente y otras ciudades de Cuba también, porque lo he averiguado después, estaban llenas de ingleses? ¿Qué pintaban allí tantos ingleses en un país comunista? De hecho, una gran vecina mía, amiga, se casó con uno de ellos que era un hombre maravilloso, lo conocí, no en aquellos años, sino posteriormente acá que los tuve de visita de cierta forma, ¿no? Y entonces me preguntaba que qué hacían tantos ingleses allí, como mismo canadienses en el Escambray. En el Escambray hicieron un hotel llamado Anabanilla, junto a una presa, que fue un crimen esa presa, porque debajo taparon un pueblo. Eso fue en el 57, fue otra historia, labor de Batista, para hacer una hidroeléctrica. Y allí hicieron un hotel que siempre estaba lleno de ingleses. Lo sé porque un hermano mío era camarero y a veces me iba yo para allí, de canadienses. Pero claro, entre los canadienses se colaba de todo un poco. Esto cuando en Cuba no había ni jineteras, ni había turismo. Iban directo ahí a aquel hotel y se movían por todas aquellas montañas que tienen sus misterios. Entonces, y ojo, Inglaterra domina a Canadá. Es decir, Canadá pertenece a Inglaterra. Tristemente, los Estados Unidos también, y son observados de Canadá. Lo que los Estados Unidos son utilizados como el brazo armado de esta basura que se llama Nuevo Orden Mundial, que es lo que tienen en Cuba y que tratan de pasar al mundo entero. Pero los ingleses tampoco se gobiernan. Entonces, si tú me permites, quisiera hablar de dónde sale todo esto, porque todo esto tiene una cuna, un manantial. Si de eso no se habla, entonces estamos tirando saliva a los aviones porque no tenemos una base sobre la cual apoyarnos. Y esto pues tiene muchos siglos, ¿no? De hecho, y perdona si repito algo que pude haber dicho en otro programa, porque tenía que haberlo visto, pero verdaderamente no tengo tiempo para nada. Estoy muy apretado con el tiempo. Tendría que haberlo visto pues para evitar repetir estas cosas. Todo esto nace en Venecia. En Venecia nace esto. Cuando empecé con estas cosas, lo menos que me imaginé era que desde Italia se manipulara al mundo, concretamente desde el Vaticano, pero la verdadera mafia está en Italia y no es esa de los tiroteos en las calles de los Estados Unidos, no, esa es cutre para que detrás de esa se esconda la fina, la de los trajes y las princesas y las reinas y todas estas cosas. Entonces, los que quieren creer que no vivimos en un mundo manipulado, pues deberían de saber que existe un poder oculto que todo lo manipula. Una de las grandes pruebas y sencillitas que todos hemos sufrido, aparte de cuando nos taparon la boca, es como nos bloquean en las redes sociales si nos pasamos hablando. De hecho, para mí es un misterio que a mí no me hayan cortado el agua y la luz por todas partes. Ahí ya tienen la prueba de que no hay libertad de expresión y de que nos manipulan. Pero ¿qué pasa? Que se paga mucho para, que es el espionaje, pero el espionaje tiene muchos tipos de escalones. Hay gente que trabajan para esto y no son conscientes de para qué verdaderamente trabajan. Aunque el dinero, pues, consigue cosas increíbles, ¿no? Hay ejemplos muy groseros de lo que puede hacer el dinero. Incluso la familia Rothschild, que es una de las caras visibles de este poder oculto, que no es
no es lo principal, pero sí la cara visible, son los que pagan las guerras. Cuando ellos se empiezan a extender por Europa, a todo periodista que se estuviera dando cuenta de estas cosas, ¿qué hacían ellos? Compraban el periódico completo. Por eso hoy en día existen las agencias de prensa, ¿no? Que en realidad ahí es donde se controla todo y pocos periodistas pueden desahogarse, pueden decir lo que sienten, porque lo primero que hacen es sacarlos del periódico, porque tienen que convertirse en granjeros. Cuba, por ejemplo, es una granja. Cuba es la prueba de lo que es una granja. Y todos los que se meten en estas cosas sin saber lo que hace o sabiéndolo son granjeros. Pero esto no es solo en Cuba, en todas partes del mundo la prensa tiene que decir lo que le dictan, no lo que ellos deseen escribir. Y soy prueba de eso porque a mí me han querido comprar, y ojo, cuando lo quisieron no me daba cuenta, Estoy hablando de hace unos cuantos años en España y no sabía por qué me querían pagar para que escribiera o lo que me dictaran o para que firmara artículos que me daban que salidos de un cubano sería mejor, porque eran apoyo total al socialismo, que en realidad yo no creo en socialismo ni nada, porque para mí todos los sistemas son la misma cosa. Y entonces, pues, esta familia pues solía comprar los medios para evitar que se escribiera contra ellos, ¿no? Y bueno, por desgracia, esto que hoy en día llaman conspiración a lo que es historia. Y bueno, la gente dice a veces, óyeme, ¿y de dónde tú sacas eso? Busca para que tú veas que lo encuentras. Yo no quiero que se guíen por mí. O busca para que veas que lo encuentras, o guíate por tu realidad, por lo que estás viviendo, por lo que estás sufriendo, por lo que ocurre en las escuelas, en las universidades. ¿Me entiendes? Entonces todo esto nace en Venecia con una cosita que se llama la nobleza negra veneciana. De hecho, ellos estuvieron en el continente americano, que todavía no se llamaba América, primero que Colón. Ellos estuvieron ahí y llegaron por Venezuela. Por eso Venezuela se llama Venezuela. Y perdona si lo dije en el programa anterior, porque sé que esto, después de reunirme contigo, pues con alguien traté este tema. Por eso Venezuela se llama Venezuela, que es pequeña Venecia. Y esta gente ahí adquirió un poder tan grande, tan inmenso, que también fueron los que se hicieron con el Vaticano. Esto estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Se hicieron con el Vaticano porque desde ahí es desde donde mejor se manipula el mundo. Y si alguien lo duda, pues que se pregunte a qué fueron 3 papas a Cuba, y en Cuba no hay papa. ¿A qué fueron? Entonces, incluso uno fue a despedir a Fidel, como fue Obama también, que Obama pertenece a esta élite, porque los hay que es un títere, pero muy cercano, como la familia Bush. Por si alguien dice, oh, el tipo, menos mal que se metió con los demócratas, todos son los mismos. Que piensen que los republicanos nos pusieron el comunismo y los demócratas lo reafirmaron en Girón. Todos son lo mismo, todos. Entonces, esta nobleza negra italiana ya empezó a operar después de que hicieron el paripé de que había caído el Imperio Romano. El Imperio Romano nunca cayó, simplemente se amplió y fue utilizando varios sitios como imperios que también tenían su fecha de caducidad. Cuando se dice que todos los caminos conducen a Roma, no es mentira, porque incluso Washington se llamó Roma y Moscú también se llamó Roma. Y la familia que había dentro de Moscú, los zares Romanov, ¿qué más prueba quieren de una cuestión que está a la vista? Y luego lo pueden buscar en internet, ¿no? Y bueno, para esta gente hay un lenguaje muy oculto también. Dije la palabra familia
porque no sería entendida otra, ¿no? Tal vez clan, pero familia significa sirviente. Sirviente es lo que significa la palabra familia. Son muchas cositas, igual que trabajo, significa el palo, tres palos, tres palos. Esto viene del francés, tripalo, del latín. Eran tres palos donde se ponía al esclavo amarrado por las manos y por los pies para castigarlo. Ahí viene la palabra trabajo, que lo busquen también para que vean. Es decir, ellos nos han metido un lenguaje oculto que tiene su significado. Esto no quiere decir que se deje de ir al trabajo ni nada de eso, porque entonces nos enredamos en la mendicidad, porque la vida es una lucha contra el hambre, el frío y la mendicidad. Como digo por ahí en uno de mis libros, y ahora complicada con estos adelantos, gracias a los cuales estamos tú y yo hablando aquí, y que deben ser utilizadas. Porque ahora dirá uno, ¿y por qué lo utilizas si estás en contra de ellos? Pues bueno, la ley del judo indica que trata de tirar al rival utilizando su propia fuerza. Y esta es la fuerza de ellos. Y es la que hay que utilizar. Entonces, bueno, el verdadero Pentágono está en Italia. Que lo busquen también para que vean al Pentágono desde el cual se dirige al Pentágono de los Estados Unidos, que tiene a la Agencia Central de Inteligencia como ojos y lenguas para crear guerra, que es la misión. Y me da tristeza hablar esto porque vives ahí y tienes que estar agradecida porque naciste dentro de una trampa en la cual paulatinamente te empujaron hacia allí. Pero otra cosa es que así se quiera ver este tema, que no es para todos, no es para todas las edades, porque todo el mundo quiere pensar que nos hicieron un favor. ¿Y por qué nos hicieron un favor y le permitieron a Fidel Castro, al lado de la base naval de Guantánamo, hacer allí una revolución? ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Por qué no allá a 90 millas, no, sino ellos tienen una parte en territorio cubano? Porque han permitido ese desastre en Cuba, que es un país que tiene de todo, que tiene todos los recursos, que tiene sol, que olvídate del turismo, a mí de hecho no me gusta el turismo, que tiene sol, que tiene lluvia. ¿Por qué Cuba tiene hambre, que no tiene Canadá, que está congelado todo el año, y que no tiene Australia, que está lleno de animales venenosos? ¿Por qué? Porque todo es una manipulación. Fidel echó a los hombres de los campos hacia las ciudades en un proceso bastante rápido. Fidel actuó muy rápido con estas agendas. Fidel fue un actor, un gran actor que actuó muy rápido. Entonces eso es bueno que la gente lo observe, porque esta gente trataron de matar en el ser humano lo espiritual, siempre lo espiritual, para que el ser humano fuera materialista. Y ya aquí pues entraríamos en analizar lo que Marx interpretaba como tal. Entonces, bueno, hablando de Marx, precisamente, los manifestantes podían haber ido en Londres a la tumba de Marx, porque Marx tiene la tumba en Londres. Podían haber ido, como mismo Lenin tiene una estatua en Washington. Entonces, además, un monstruo inamovible de 10 toneladas. Entonces, podían haber ido a la tumba de Marx y protestar allí porque no se concibe que la tiren al agua, que hagan algo. Pero es que también Marx, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos fue considerado como el hombre del milenio o algo así. Estuve leyendo el otro día que dije, esto no puede ser cierto. Pero bueno, el que quiera que lo busque y que analice si como tal lo ven, porque es que las universidades de los Estados Unidos, manipuladas desde Inglaterra, que está manipulada desde Italia, es enorme el porciento de los profesores que, vamos a decir la palabra comunista, que no me gusta utilizarla, pero que hacia eso están empujando a las nuevas generaciones desde hace mucho tiempo. Incluso un detalle curioso, los Estados Unidos era un país muy conservador, una maravilla de país, eso no se puede negar, y los mismos ingleses le metieron
una tremenda invasión de músicos británicos en los años 60 a principios, y ahí también le meten el movimiento hippie y todas estas cosas para descarrilarlo. Mientras ocurría la guerra de Vietnam, donde los ingleses metieron a los Estados Unidos para poner el comunismo, porque los Estados Unidos fueron a Vietnam a poner el comunismo y lo dejaron bien puesto después de haber matado allí a 58,000 jóvenes estadounidenses, que la gente los ve como héroes, incluso hasta en sus mismas familias, y no se dan cuenta de que esos infelices fueron utilizados, porque las guerras se hacen pagando un mismo bolsillo, paga a dos bandos, porque jamás dos soldados en una frontera se tiran escupillas para caerse a piñazos y que estalle una guerra. No, no, no. La guerra casi siempre la familia Rothschild es la que paga a dos bandos. El ejemplo, Fidel y Batista. Otro ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde también Churchill, el ejército de los Estados Unidos y Stalin le pusieron el comunismo a los países del este. Lo que detrás de todo esto está el trabajo de inteligencia que impide verlo. Es decir, se van, dejan el basurero en una parte. ¿Y qué objetivo tenía la guerra entonces? Y Hitler también era un colaborador, lo que claro no podía aparecer en la foto de Yalta porque era como el que la provoca, pero tampoco con el poder de Hitler se iba a suicidar así como dice. Hitler se fue para Argentina y vivió allí plácidamente el tiempo que le quedaba. Entonces, esta gente, para no treparme mucho por la rama y meterme directo con los ingleses, esta gente de Venecia, esta nobleza negra veneciana que nada tiene que ver con el color negro, esta gente fueron los que crearon los reyes, los que manipularon todo en Europa desde el enorme poder que tenían, comenzando por los Países Bajos, después se trasladaron a Londres porque ya tenían ellos a España metida en América. Ellos fueron los que, por eso Colón era italiano, y también Américo Vespucio, ¿no? el que le dio el nombre al continente. Pero posiblemente Colón ya había estado allí y posiblemente no, pudo haber sido el que le dio el nombre a Venezuela en honor a Venecia. Pero bueno, eso daría igual. Lo cierto es que ellos después le obligan a España, porque Italia está más recogida atrás, obligan a España por la posición geográfica a meterse en las Américas, a crear esto que llaman colonización. Entonces, un poco cuando pasan los siglos, porque estas cosas se van heredando, es decir, los hijos lo heredan, incluso hijos que no salga psicópata. El psicópata, la principal característica es que no tiene empatía, que el dolor ajeno no le preocupa, incluso le puede divertir. Entonces, por ejemplo, Fidel, el crimen que ha cometido con nosotros de sacarnos de la tierra, de meternos en todas partes del mundo en guerras petroleras para proteger petróleo de los magnates de Wall Street, Angola, por ejemplo. Incluso los militares cubanos allí no se daban cuenta de por qué eran cubanos rubios los que tenían puestos en los pozos de petróleo, simplemente para que pensaran que eran estadounidenses, ¿no? Y que eso había que respetarlo, que era un mundo aparte. Junto con los cubanos en Angola entraron 17 corporaciones de los Estados Unidos. Pero bueno, y de Angola por decir Angola, pero todas, Fidel destrozó los carriles del mundo, Fidel los destrozó. Entonces, bueno, volviendo a este tema de los ingleses, porque esto es apasionante, estas cosas, cualquier punto de esto da para 17 programas. Los ingleses, ya una vez cuando esta gente de Italia ven que el poder de España se estaba pasando de la raya, deciden, ojo, y vivo en España, pero no me caso con España, no me queda otro remedio. No vengo aquí ahora como el cubano que porque vive allí en la Yuma ya tiene que ser yanqui por obligación. No. Y nací hijo de españoles y todo eso. Pero España tiene mucha culpa de la desgracia de Cuba. De hecho, los reyes de España salen también de la nobleza negra. Y Fidel Castro también, la familia de Fidel Castro, también sale de la nobleza negra. Y esa es la razón por la que el rey español fue cuando Fidel Castro se murió.
porque hay que tener la gandinga, no sé dónde, para ir al entierro o a los funerales, como quieran llamarle, de una bestia que destruyó a tantos españoles en Cuba. Eso es algo que no se puede entender solamente de esta manera, como mismo se pudiera entender por qué fue el tipo que tienen al frente de Canadá, que más no se puede parecer a Fidel, porque esta gente también tratan de que sus genes estén por todas partes, porque eso les hace mayor gracia a ellos, ¿no? Como para que todo quede en familia, como se dice. Entonces, bueno, ya una vez queriendo echar a España fuera de todo esto, esta nobleza negra le da el poder a los ingleses. También un sitio también congelado, un sitio que no pinta nada en comparación con Cuba y demás. Entonces le dan este poder a los ingleses para que los ingleses se encarguen de espantar a España del continente suramericano y americano, porque a la vez también se instalan a estas organizaciones, por llamarles así, sectas, como quiera, secretas, tienen muchos nombres, como por ejemplo, hoy en día se esconden detrás de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Club Bilderberg, ellos tienen varias. Y en esto también entran los Illuminati. Por eso no es casualidad que cuando se fundan los Illuminati, a los 2 o 3 meses, los Estados Unidos. Es decir, en 1776. Estas cosas no son casualidades. Entonces hay muchos símbolos y cositas que cuando uno las analiza, pues puede ver qué es lo que hay detrás de todo esto, si uno lo quiere analizar. Porque la mayoría de la gente necesita la mentira. La mayoría de la gente necesita creer que estas cosas son mentiras porque esto afecta a la comodidad y afecta a las ilusiones, al ego y a una serie de cosas. Di el paso de emigrar para el mejor país del mundo y ahora no puedo reconocer que no lo es, ¿no? Eso es como el que se gasta, ¿cómo es? 10 euros en un paquete de pimientos picantes y se los come porque le costó 10 euros. No, ya probaste el primero, pica, pues déjalo. Entonces, bueno, los ingleses se encargan de esta misión de espantar a España. Para esto se utilizan masones. La masonería tiene gente muy buena adentro, pero tiene gente que no sabe dónde está metida. Dicen ellos que llegan hasta el grado 33, que Martí lo tuvo, según dicen, y ellos no se dan cuenta de por qué tienen un compás. Eso no tiene solamente 33 grados. El compás da una vuelta completa que cuente en cuántos grados. Lo que pasa es que a partir del grado 30, 33 es donde se seleccionan a los psicópatas, a los bravos de verdad que saben guardar el secreto y una serie, y los ascienden. Por ejemplo, Lenin, Stalin, varios presidentes de los Estados Unidos, presidentes entre comillas, han sido masones. Y en Cuba, pues bueno, las guerras de independencia, por ejemplo, fueron utilizados también, que ahí vamos a llegar, que esto también tiene una prueba de que Inglaterra estuvo metida en las guerras de independencia de Cuba. Ya apartándonos de lo que hicieron los ingleses en América, que de hecho a Haití le metieron esclavos, le vendieron esclavos que eran caníbales y todas esas cosas para que se rebelaran. Es decir, que es increíble cómo se buscan los trucos para conseguir un objetivo y que ellos siempre estén fuera del potaje, guiados desde Roma, digamos, sí, porque esta base concreta está dentro del Vaticano. El Vaticano en un momento, pues bueno, todo el mundo quería ser papa para enriquecer a la familia, pero ya después esta gente le buscó la forma, porque es que el dinero lo compra casi todo. El dinero lo compra casi todo. Y entonces es bueno, antes de meterme en esto,
de analizar un poquitico las guerras de independencia de Cuba, que en Inglaterra hay una herencia brutal, una de las herencias más grandes del mundo que pueda existir, está en Inglaterra, en Londres, y es de cubanos de apellido Loyola y Manso de Contreras. Esa herencia tiene más de 200 años y está en Londres. Esa es una de las desgracias de Cuba. Y yo ahora cuando veía todo este lío, que yo no sigo estas cosas, yo miro esas cosas un momento y ya me quedo con lo que hay y digo, mira, esto ya da asco seguir analizando esto y viendo al rebaño cómo se traslada la masa, buscando que le den forma por fuera. Y entonces, esta herencia, que casi todos los herederos son cubanos negritos, casi todos, porque descienden de los esclavos de quien tuvo que ver. De hecho, en Cuba hicieron una película llamada El Cuerno de la Abundancia. Creo que ese es el nombre, con el coronel Perugorría al frente de la película. Correcto. Para ridiculizar a los herederos. ¿Para qué? Y esa película, el que la quiera ver, que la vea, esa película, la verdad está en esa película. Ellos, es decir, el ladrón donde mejor esconde las cosas es a la vista de todos. Esa película es una prueba. Solo cambian los apellidos, incluso utilizan un apellido que ahora no recuerdo si era Castaño, que eran de unos millonarios de Cienfuegos, que nada tienen que ver con eso, pero no dejan de utilizar el apellido, no sé si Castaño o Casicedo, que eran unos millonarios de Cienfuegos, utilizan ese apellido para no utilizar el Loyola, el Manso de Contreras. Pero estamos hablando también de miles de herederos cubanos. De hecho, cuando el llamado periodo especial, de ahí desprendieron un poquito de oxígeno para que el pueblo no se le virara a Fidel y se lo dieron, porque fue el momento en que los países del este no se derrumbaron. Y sobre eso, si quieres, un día hacemos un programa, porque vivía allí en los países del este cuando ocurrieron estas cosas que se llaman cambios, que no fueron cambios, fueron diseñadas. No en vano Putin estaba en la Alemania del Este mientras esto ocurría, y el embajador de la otra parte había sido director de la CIA, y también hacía poco había ostentado un cargo muy alto en las Naciones Unidas. Entonces, cuando la guerra de independencia de Cuba, hay un detalle que mezcla a Londres en todo esto, porque ellos no se embarran, pero buscan la manera de supervisar. Ya sin decir que diciéndolo, que en 1848, cuando nos ponen una bandera anexionista, que se tienen que morir de la risa en Londres y el Vaticano, viendo a los cubanos protestando con una bandera anexionista. Eso tiene que ser lo máximo de todo esto, porque esa bandera nos las diseñaron, y las listas hacia los laterales indican que son ataúdes. Somos una corporación. La palabra corporación viene de cadáver. Las banderas que tienen listas hacia los laterales están pisoteadas, como la bandera española también, como los españoles. España también está pisoteada por los ingleses. Entonces, estas guerras, habría que hablar de cuando en el 1762 los ingleses entraron en La Habana, que en realidad no fue en La Habana, fue en toda Cuba, e hicieron el paripé con España de negociar La Habana por la Florida. Algo extremadamente curioso y que está lleno de matices. Eso sería el cambio de la chiva por la vaca, porque La Habana era una maravilla desde aquellos tiempos. Pero claro, la Florida era un punto muy estratégico para, desde los mismos Estados Unidos, controlar la parte sur, y era un pantano completo. Pero esa ha sido una de nuestras desgracias, y por eso nos prepararon psicológicamente desde ya aquellos tiempos. Fueron haciendo un trabajo con los cubanos para crear de nosotros un ser resistente. Incluso muchas inyecciones que nos ponían en Cuba era para que soportáramos los climas de la Florida y de África, en las guerras que nos iban a meter, en todo eso desde niñitos. Incluso en el servicio militar nos ponían 21 en la paleta.
todo eso tiene que ver con él, porque además en Cuba tienen instalado un laboratorio y muchos detallitos, nos daban un buchito para los dientes, decían, para que no tuviéramos caries. Y ese vasito blanco, que en Cuba no lo fabricaban, búscalo en Miami para que lo veas. A ver de dónde llegaba eso a Cuba, igual que los juguetes y tantas cosas que decían hecho en USA. Entonces, bueno, en 1848, por primera vez, los Estados Unidos hace un intento de comprar Cuba y Puerto Rico por $100 millones. Concretamente, el presidente Pork fue el que hizo esto. Y España se negó. Ya habría que volver atrás, que con dinero de los ingleses, de círculos ingleses y también del pobre pueblo de los Estados Unidos, habían creado a Mars, porque le habían jurado venganza al zar de Rusia, que se había negado a la creación de un gobierno mundial. Entonces, ya desde 1815, ya ese hombre estaba condenado. Le metieron varias invasiones que no lograron tumbarlo. Entonces hicieron el mejor trabajo, que es el de inteligencia. Crearon a Mars, que cuando aquello no había nacido todavía, pero bueno, fue creciendo un poquito. Nosotros nos burlábamos de que Mars no era científico, porque hubiera probado primero con los animales, pero sí era científico, porque lo que logró ese hombre, entonces hace, robando incluso de las Santas Escrituras, hace su teoría, su invento, que eso no es teoría porque lo llevó a la práctica, se practicó y se sigue practicando. Y en menos de nada, ojo, ¿dónde presenta Mars su obra? En Manchester, cerca de Londres. Es donde en 1848, el mismo año que quieren comprar Cuba y el mismo año que nos ponen bandera, echándole la culpa a un anexionista venezolano, curiosamente, que en Venezuela Narciso López había sido miembro del ejército español. Entonces, mira cuántas cosas Marx presenta, vamos a llamarle el comunismo, en el 1848, y a esta gente le encantan las fechas, y un siglo después, en el 1948, es el Bogotazo. Entonces, Marx presenta su obra en Inglaterra, nos ponen bandera anexionista, nos ponen escudo también, que el escudo, el gorrito del escudo, indica que somos un pueblo esclavo, y el triángulo hacia un lateral indica que somos un pueblo anulado. Todo eso, eso ni Narciso López se le ocurrió, simplemente buscan a quien echarle la culpa, porque esa gente, el mérito que tienen es que no les gusta presumir de nada. Ellos lo hacen todo escondidito, lo de ellos es pegarse la vida que se pegan, que es una vida muy por encima de los reyes, porque los reyes están pisoteados por ellos también. Entonces, ya a partir de ahí empiezan las llamadas pugnas entre criollos y peninsulares, empiezan un poquito más adelante las guerras de independencia, con Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza, que Carlos Manuel de Céspedes fue un cara dura, que no fue ni el padre de la patria ni nada. El verdadero padre de la patria cubana fue un camagüeyano llamado Joaquín de Agüero y Agüero, que ese sí hizo lo que después dijeron que hizo Céspedes, que hasta mataba de hambre a los esclavos. Lo que pasa es que, claro, le dan poder al hombre para iniciar ese conflicto, pero ojo, ya este conflicto era una coreografía, porque no podía irse a España así como así y dejar Cuba a merced de los Estados Unidos. Las guerras son obras de teatro aun cuando son sangrientas. Es imposible sin dinero hacer guerra. Por eso los elegantes que echan a los cubanos a pelear, me gusta preguntarle que de dónde los cubanos van a sacar recursos. ¿Saben lo que es una guerra? ¿Saben lo que es no tener comida en una guerra? No tener armas en una guerra. ¿Saben que Fidel Castro en la Sierra Maestra tenía hasta fronteras? Es decir, Fidel Castro fue ocupando territorio. Fidel Castro se hizo un país en la Sierra Maestra, pero claro, tenía en La Habana a la familia Díaz Balar, tenía a Batista,
con el suegro y 3 cuñados dirigiendo a Cuba. Era imposible que perdiera. Y la base naval de Guantánamo al lado. Y date cuenta, la prensa es tan importante en esto. La gente se cree que a la Sierra Maestra fue un solo periodista. No, fueron 20. Fueron 20 de los Estados Unidos, 3 o 4, y el resto de países de Sudamérica. ¿Cómo un periodista podía subirse en la sierra a hablar con Fidel, a entrevistarlo, y no el ejército regular de Batista no daba con Fidel? Señores, esto es una burla. Esto es una burla. Y cuando alguien dice, no, que si tú, que no, yo no soy ni patriota ni nada. A mí lo que no me gusta es que se rían de mí. Y si estas cosas las veo, pues las transmito. Y el que quiera sobre ellas discernir, crearse una opinión, pues está en todo su derecho. Oye, en Cuba hubo duelo por la muerte de la reina. ¿Cuándo se ha visto que en un país comunista hagan semejante cosa? Entonces, hay un detalle en las guerras de separatistas estas de Cuba, en esa coreografía, que incluye a Martí. Martí, cuando iba a salir, que preparó todo en los Estados Unidos, allí ocurrió un poquito antes de salir algo que propongo que busquen en internet para no dilatarme en ese tema. La Fernandina, se llama el desastre de la Fernandina, ¿no? En los servicios secretos de los Estados Unidos en aquel momento, Pilkington era el nombre, y no sé si lo estoy pronunciando bien, que son los abuelos, los padres y abuelos del FBI y de la CIA, que no por casualidad nacen un 26 de julio, porque a esta gente les encantan las fechas. Ese 26 de julio es una maravilla. Y por eso el pueblo de Cuba celebra una masacre, que eso es inconcebible, como un hombre va a organizar una fiesta enorme en su país el día en que le matan a 60 amigos. Ya olvídate de los 19 soldados. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido ninguno. Eso no tiene lógica. Como no tiene que Batista, como que no tiene sentido que Batista le metiera 15 años preso cuando le mató 19 hombres. Es decir, que cada hombre de aquello valía menos de un año para Batista. Eso son cositas y luego, mira, Yuli, yo he analizado esto, ahora estoy escribiendo un nuevo libro, a ver si lo logro terminar, que he llegado a la conclusión que Fidel Castro fue el jefe de la cárcel de Isla de Pino, por la forma en que vivía allí, lo que hacía allí. Lo que pasa es que estas cosas hay que verlas. Fíjate que nadie dice, Fidel fusiló al director de la cárcel de cuando Fidel hizo, y Batista fue a visitarlo a la cárcel, aparte del padre de los Díaz Balar, ese que dice que hizo una carta famosa. No, ese no hizo ninguna carta, eso lo publicaron después que murió, porque ya nadie le podía preguntar, pero fue a verlo allí a la cárcel. Y Batista también fue el 12 de febrero del 54, creo que fue, so pretexto de que iba a inaugurar una planta eléctrica en la cárcel. Y en los libros dice que Fidel estaba en una celda oscura. Fidel hizo en la cárcel de Isla de Pino lo que le dio la gana. Le llevaban dicen que comía, la carta de una fonda. Perdón, dicen que comía hasta platos mariscos y todo. Que la vida que se daba en la cárcel era extraordinaria. Y con limones frescos. Había una fonda llamada La China, propiedad de Julia Carrillo. Además, esto tiene de anecdótico que los que me dicen esto a mí son 4 tipos ya mayores de Isla de Pino. Aquí en una manifestación el 11 de julio, aquel cuando salimos a tirar saliva a los aviones, porque yo sabía que eso era perder tiempo, pero había que ir para que no digan, no, este se quedó en la casa. Yo fui, pero sabía que todo era perder tiempo. Además lo dije allí, por poco me comen. Entonces, estos muchachos, estos señores de Isla de Pino, me dicen eso a mí, me dan esa información que es maravillosa. Y yo le digo, es que Fidel era de la CIA, y no podían creerlo. Dice, no, ahí sí estás equivocado. Digo, y entonces, ¿qué sentido tiene de que a ese tipo, aparte de lo rápido que lo soltaron, le llevaran comida de la fonda de esa vecina de ustedes que ustedes conocieron, llamada Julia Carrillo, y la fonda se llamaba La China? ¿Qué sentido tiene que a un preso le lleven? No, ellos no tienen explicación. No tienen explicación para eso. Entonces, esas cosas son detalles que hay que ver, que hay que quererlo ver. En primer lugar,
como decía una señora que se hizo estadounidense, no sé pronunciar su nombre, era rusa, que la verdad no es para todos, es para los que la buscan. Ayn Rand. Y eso Ayn es Rand. cierto. Hay gente que no. Correcto, correcto. Gracias, porque trataré de escucharte varias veces a ver si aprendo. ¿Sabes? Yo tengo problemas porque muchos nombres no lo sé. Por eso quisiera saber editar para cuando hable que se escriba el nombre de esas personas. Entonces, bueno, después de que a Martí los servicios secretos, esto de los Estados Unidos, que todo esto está dirigido desde Londres, aquí viene la prueba ahora, lo quieren matar. La suerte fue que se equivocaron y llegaron el día antes de cuando iban a partir hacia Cuba, porque la guerra de Martí sí era cierta, esa sí era pura. Lo que Martí cometió el error de contar, por ejemplo, con elegantes como Máximo Gómez, que fue uno de los que apoyó la enmienda Pla, porque Máximo Gómez era un traidor, ya lo era en su país, porque en su país él era comandante del ejército español contra los dominicanos. Es decir, pero qué casualidad que viene para Cuba este hombre que también era masón. No, este tipo fue el que vendió a Martí, el que lo montó en un caballo blanco vestido de negro para que lo distinguieran. Incluso a los mismos generales españoles les llamó la atención que como un general como Máximo Gómez iba a permitir al presidente de Cuba, que era Martí, presidente de la República en armas, mandarse contra la balacera, y un caballo entrenado para el degüello. Es decir, que al toque de degüello, en lugar de ir en contra de los plomos, fuera para encima de los plomos. Ese caballo, y era blanco, que en una guerra los caballos blancos no caben, porque no se pueden esconder como uno alazán, como un caballo negro. Son cosas que están ahí, pero no queremos. Entonces, bueno, cuando fracasa este tema de la Fernandina, que aquello fue un desastre, ya Martí pues tenía un plan B, se escondió porque lo estaban buscando los servicios estadounidenses y los servicios secretos españoles. Los dos estaban dándole caza a Martí en territorio estadounidense. Y manda para Cuba, es decir, el plan B era que cada uno entonces fuera por sus propios medios y verse en Cuba. Ya Martí sabía, porque Martí también, esto poca gente lo conoce, yo tengo un libro por ahí que tiene, bueno, es del año 53, de cuando hubiera cumplido 100 años Martí, está hecho por judíos. Martí hablaba el idioma de los judíos, Martí hablaba el hebreo a la perfección. Además, en el libro aparecen fotos de cuando pidió presentarse en la universidad, el examen y todo eso. Entonces Martí estaba muy comunicado con los judíos y sabía muchas cosas, y prueba de ello es la última carta que Martí hace a su amigo mexicano Mercado. Lo que nos hemos quedado es en una parte de la carta por las palabras estas que dicen: en silencio ha tenido que ser, que sirven hasta para la guapería. Pero de ahí para atrás hay que seguir leyendo la carta a ver qué es lo que más que dice Martí. Que Martí sabía que ya estaba negociada la derrota, y un español recientemente escribió un libro sobre este tema, de que España le vendió la victoria o la derrota, como se quiere interpretar, a los Estados Unidos. Pero hay un detalle, cuando ya están en la guerra, a Cuba llega un tipo que es uno de los basuras más simpáticos de la historia de la humanidad, que fue Winston Churchill. Llegó a Cuba sobre pretexto de que venía de reportero. Es decir, él no venía a otra cosa que no. Este hombre vino a supervisar cómo iba el tema de la guerra en Cuba, y sobre todo a esperar a que mataran a Martí y a Maceo, que eran, entre otros, porque en estas cosas embaucan a uno y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Es muy difícil reconocer una traición, es muy difícil reconocer que una persona que come contigo, que habla contigo, que te pone la mano en el hombro, que te pueda traicionar. Y eso ocurre a todos los niveles, hasta entre los amigos, en la casa misma. Eso ocurre en todas, pero eso es muy difícil que uno lo pueda asimilar o creer. Por eso quiero decir que en todas estas cosas hay gente
que está verdaderamente manipulada o comprada. Y entonces Churchill en realidad va porque Martí era un problema. Martí, sin embargo, había sido necesario ya, porque el legado de Martí inspiraba a los cubanos a ser también románticos, patrioteros, y el de Maceo a ser agresivo, con el machete en la mano, pelo a todo el mundo, y Martí con un poemita. Es decir, porque nosotros desde hace rato somos un experimento de ingeniería social, pero eso no lo puso Fidel. Fidel vino a ponerle la tapa al pomo. Eso viene caminando desde hace mucho tiempo. Por eso es que fuimos los elegidos para hacer de la Florida la maravilla que es la Florida, con lágrimas, sin tiempo para nada, madres dejando niños menores en una casa cerrada para poder ir a un trabajo y traer dinero para la casa, que esas son las historias que nadie cuenta, y yo viví allí. A mí nadie me puede hacer el cuento porque viví allí y lo vi con mis ojitos. Y cuando de este tema hablaba con alguien en Cuba, para Cuba, porque yo no voy a Cuba hace 30 y pico años, me decían: Nelson, tú serás de la seguridad que estás diciendo eso. Digo: no, compadre, esto es así aquí. Lo que pasa es que te lo dicen cuando llegas aquí. Allí sí te lo dicen: oye, no llegaste a la Yuma, llegaste a la llama. Y hasta los mejores amigos te dan la espalda, porque todo el mundo pero también es que no tienen tiempo para nada, porque todo es, mira, el tripaliere, todo es el trabajito, porque si no caes en la mendicidad, y de ahí salir no es fácil. Eso es un bache del cual salir es muy difícil. Entonces, cuando ya matan a Martí, es que Churchill regresa a su tierra, o a los Estados Unidos, que también es tierra de ellos. Eso me da igual. Lo curioso es que, bueno, ya ahí poco después viene el tema del Maine, la voladura del Maine, tan similar, aunque en menor escala, ¿no? Y en el agua, a lo de las torres de Manhattan. Eso, otro crimen. Pero esta gente, si no hay sangre, tú no crees. Es decir, porque es difícil creer que semejante barbaridad se pueda realizar. Entonces, cuando ya vuelan el Maine, ya, pues bueno, ya sabemos lo otro que pasa. Incluso aquí hay un detalle: quien que verdaderamente odie a otra nación porque estuvo con ella en guerra, permite que de esa nación vengan gente que migre hacia tu territorio, como mismo te hablo ya de ingleses hacia los Estados Unidos, o de españoles hacia Cuba, entre los cuales entraron mis padres. ¿Cómo eso se puede interpretar? Eso se interpreta fácil, porque las guerras son manipuladas hasta que les da la gana a esta gente cuando ya consiguen un objetivo y ya se acabó la guerra. Y entre la gente no puede haber ese odio. Desgraciadamente los hay hoy en día contra los que intentamos decir la verdad, porque estas cosas ofenden, porque son las verdades y no tienen otro argumento que llamarte loco. No, le hicieron en Cuba a la reina cuando murió, le guardaron luto. Pues no lo puedes negar, pregúntate por qué. Y entonces es así. Luego Churchill regresa a Cuba después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya le puso el comunismo a los países del este, tema que tiene tela marinera también. Cuando le pone, que por eso mataron al general Patton. El general Patton fue un general estadounidense, un tipo muy honrado, que acabadita la Segunda Guerra Mundial lo matan. ¿Por qué? Porque él quería utilizar, como bien dijo, quiero utilizar todas mis influencias para saber qué es lo que está ocurriendo aquí, porque aquí estamos equivocados de enemigos. Porque el tipo no podía entender que se permitiera que Stalin bajara colonizando tantos territorios. Y de los Estados Unidos le daban dinero a Stalin, y por el sur, por España, a Hitler. A través de España a Hitler. Como mismo en Cuba, mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial, obligaron a Batista. Batista era un carepalo. Obligaron a Batista, o se prestó, obligado, porque Batista era un títere de los más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Obligaron a Batista a legalizar el Partido Comunista
y a permitirle a los soviéticos que hicieran embajada en Cuba. Entonces, esto es un detalle importante, pero a la vez Batista, por el norte de Camagüey, suministraba combustible a los submarinos de Hitler, comida y prostitutas. Esa era labor del colombiano, que la gente no quiere escucharle el acento, que no daba discursos para que no le escucharan su acento colombiano y que no saliera un loco como yo que lo dijera. Pero es que lo decían que era colombiano, pero no, pero contra el poder no se puede contra el poder, no se puede contra eso. Entonces, Churchill regresa a Cuba después de la Segunda Guerra Mundial en el año 46. 46. ¿Qué tiene de importancia esta visita de Churchill a Cuba? Fíjate cómo aquí las cosas se enganchan. Bueno, creo que tú sepas por la edad que tienes y demás. Sí, debes saber quién fue el Gallego Fernández. ¿O claro, no te suena? Sí, cómo no, por supuesto que me suena. Que figuraba como... Este era un pederasta muy feo, como Ramiro Valdés, que figuraba como ministro de Educación. Pero este tipo era en realidad el jefe de las Fuerzas Armadas en Cuba. ¿Y dónde lo prepararon? Lo prepararon en los Estados Unidos. Pero qué curioso que siendo jovencito el Gallego Fernández, cuando Churchill visita La Habana, es el Gallego Fernández, que cuando eso todavía Fidel no estaba en escena, es el Gallego Fernández el que le sirve. Cuando eso los jesuitas estaban preparando a Fidel. Por eso Fidel nos cerró en escuelas y quitó a los campesinos y todo, porque una de las cosas que a los jesuitas les gusta es darte la comida para que no le muerdas la mano, aunque te la den mala, pero esa. Entonces, Churchill va y con el Gallego Fernández es el guía de él en La Habana. Incluso estuvieron en un burdel fumando puro y todas esas cosas. Pues el Gallego Fernández hablaba el inglés perfecto porque fue preparado en una academia de los Estados Unidos ya en aquellos tiempos para estas cosas. Incluso cuando la guerra lo tienen apartado como si estuviera preso, porque él era del ejército de Batista. Lo tiene de todo el ejército de Cuba, que desde el 33 era lo mismo, porque Batista no se metió en Cuba 4 años ni 2 o 3 después del golpe. No. Batista se metió 25 años en Cuba. El que quiera contar los años de la Revolución Cubana tiene que contar también los 25 de Batista, porque fue el que la comenzó en el año 33. Además, en mi pobre canal pueden buscar Terreno de Nadie, un video para que lo escuchen, dándole vivas a la revolución aquel día en que 4 de septiembre del 33, cuando da el golpe de Estado. Además, es curioso que es una fecha que cuadra con el invento llamado caída del Imperio Romano. Esto, hay muchas cositas aquí que son casualidades. Vamos a decirle que son casualidades, porque si no, entonces queda uno aquí como el inteligente que vino a descubrir el agua tibia. Churchill estaba ahí presente en La Habana, observando los planes de cómo iban las cosas para Cuba. Fidel desciende de la nobleza negra esta. Fíjate que Fidel no se parece a nadie. Al hermano Ramón, ningún parecido con Raúl, pero claro, como saben que al cubano le gusta el brete, pues se inventaron que Raúl era hijo del jefe de la policía en Banes, de Mirabal, o de otro hombre también, a decir, pues todo puede ser cierto. A mí esas cosas, esos bretes no me gustan, porque los que nos manipulan saben ante qué reacciona el cubano. El cubano reacciona en su mayoría cuando le asusan el odio. Fidel un cabrón, esto, lo otro. Por eso muchos youtubers lo que hacen es actuar ante la cámara, es decir, en sus gestos, en su forma, en lo que hacen, tienen varios estilos para que encajen en todo tipo de población cubana, desde el elegante hasta el chusma, hasta el hediondo. Todos. Todo eso está diseñado. Y lo que dicen en la mayoría de los casos son instrucciones, porque no logran nada. Están diciendo lo mismo que llevan diciendo en los Estados Unidos hace 64 años y mucho más atrás, porque ya desde los tiempos de Batista ya la cosa allí estaba ardiendo
de los cubanos, pero no podían hacer nada además porque los cogían cortitos y le decían te callas la boquita o la muerte o dinerito, como ocurrió con los de Girón. Y entonces, pues bueno, más o menos estas cositas son las que te puedo decir. ¿Y por qué? Pues bueno, porque estos que han ido a Londres no han ido a perder el tiempo. Ojo, habrá algunos que han ido a perder el tiempo porque no saben a qué fueron y necesitan un líder. La masa es acéfala, la masa necesita un líder. El tema de Cuba da mucho dinero. Gracias a Cuba mucha gente se ha hecho multimillonaria y millonaria. Y entonces, curiosamente, el ser cubano creado, que no quiere discernir, que del golpe en el pecho, ese, a mí me gusta decir del golpe en el pecho. Esta gente no ven ni cuando una persona, es decir, cuando ven que un tipo se hace rico, millonario, que sale de la nada, en lugar de preguntarse ¿y por qué? Esto es de mi dolor. En lugar de, lo que hacen es admirar, como si el millonario fuera a compartir contigo lo que tiene, ¿sabes? Y entonces eso, Yuli, somos un pueblo manipulado, un rebaño disperso por el mundo que siempre alguien nos coge y nos incluimos en la masa. Y entonces la masa es de pan o de pizza y se le da forma. Y la palabra masas tiene que ver con esto que estoy diciendo. Esta gente utilizan un lenguaje oculto, que eso lo inventaron desde los tiempos en que que se inventó el comercio, que es el lenguaje de la banca, pero hay muchas cosas en el lenguaje, palabras que utilizamos que tienen que ver con las leyes del agua, por ejemplo, y que las repetimos sin saber de dónde sale. O sea, bueno, no sé si me quieres decir algo que no, un sí, rato bueno aquí del oro. Pero yo te dejo que hables porque es importante que la gente vaya procesando otro tipo de información que no es precisamente la que nos han enseñado a través de los canales oficiales y lo que las personas quieren, estas personas, estos tecnócratas, como yo le llamo, estos ingenieros sociales que son los que están manipulando todo esto, porque yo soy del mismo criterio de que esto va más allá del deseo o de la voluntad. O sea, contra el poder, como tú bien lo has dicho, no, es muy difícil luchar contra este tipo de poder. Lo más que podemos hacer es denunciar y tratar de estar informados para que no nos manipulen. Ahora, tú acabas de darle respuesta precisamente al título de la directa y es que todos tienen el mismo jefe. O sea, todo esto es un discurso que está diseñado por las mismas personas y que están usando las redes sociales y que están usando los diferentes canales para crear un esquema de propaganda en el cual puedan manipular a cada grupo poblacional y cada uno entra con una determinada persona que es la que lo está manipulando, desde la persona ama de casa, desde la persona un poco más intelectual hasta el guapo cibernético que también necesita tener su persona que lo manipule y que le diga cómo tiene que pensar. Entonces yo realmente agradezco siempre tu presencia, que estés aquí. Ahora ya una última pincelada que quiero dar es si tienes información de cuándo es que se crea este banco, y cómo es posible que Londres, ya lo has explicado, ¿no? Históricamente, comercie con la dictadura y le permita esto a la dictadura. O sea, es interesante que vayamos a esta última ya pincelada que quiero dar. Bueno, sobre ese banco, sinceramente te digo que hace poco tiempo que supe. Y lo que sí no me extrañó, y además será ese el que han descubierto, pero tienen que haber muchos. Lo que pasa es que me gusta siempre irme por otra parte, por otro camino. Es decir, nos pintan el show del banco y todo eso lo pintan, pero eso es precisamente, acuérdate que a Cuba la están empujando hacia la 2030. Bueno, Cuba es la 2030. Pero esto es ahora, la están empujando
hacia el callejón sin salida, vamos a decir, que es ya por eso casi todos estos encargados del tema este de la propaganda y toda esta cosa echan a pelear a los cubanos, porque para que se cree un desastre ya en Cuba se va a practicar el canibalismo. De hecho, ya lo han ensayado. Yo comparo a Cuba con una balsa a la deriva. En las balsas se tienen que haber vivido cosas horribles que nunca llegaremos a saber. Entonces, para mí todo esto es, independientemente de que pueda tener una dosis de verdad, pero para mí todo esto es un show para esconder la verdadera cara de Londres con respecto a la llamada Revolución Cubana, que es estadounidense y londinense, dirigido desde el Vaticano, ¿sabes? Eso para mí es lo que ocurre con estas cosas, que es por el camino que me trato de ir, porque como mismo comenzaba diciéndote que Cuba estaba llena de ingleses, cuando yo era un muchachito, que pintaban allí. Y luego la complicidad, nosotros no le importamos nada a nadie en este mundo, ni a España, que dicen madre patria, ninguna madre patria. Nosotros no tenemos ni madre patria ni nada de eso. Nosotros incluso nos han inculcado que somos los más alegres del mundo para que no veamos nuestras tristezas. Nos han enseñado a reírnos de nuestros dolores. Nos han enseñado a buscar el entretenimiento, la mentira. Todo eso ha sido un trabajo perfecto que se ha hecho con nosotros. Decir que no es perfecto es mentir. Y la tapa al pomo fue el actor Fidel Castro, agente Alex o 141 de la CIA. Ese tipo ya fue la tapa al pomo con todo lo que hizo. Entonces, como dice Servando González, que además no me lean a mí, busquen a Servando, que Servando tiene unos conocimientos enormes de todos estos temas. Como dice Servando, las derrotas de esta gente son las victorias de sus amos. Es decir, Fidel Castro podía sentirse avergonzado de ver que en la plaza de la revolución que se la hizo Batista, está hablándole a los cubanos de lo bien que se está en Cuba, de la fabricación de embutidos, la producción de arroz, y que sabe que está mintiendo, y que el pueblo sabe que está mintiendo. Pero esa es su derrota, pero es la victoria de sus amos. En este caso, Rockefeller, que era el amo inmediato superior, el tipo que tenía a Cuba, tenía a Fidel de títere directo en Cuba, que mejor no le pudo ser. Entonces, esas son las cosas que yo veo en esto, que todo es un teatro, una máscara para esconder la verdad. Y entonces la gente quiere transformar esto en una cuestión política, cuando esto es una cuestión de otra índole, de un delito, si es que lo es, de otra índole, pero la gente quiere llevar eso y ya parece que están allí, que van a liberar a Cuba desde Londres, y no se dieron el paseíto por la tumba de Marx, que esto dice mucho, que Marx tenga la tumba en Londres. Entonces son cosas, pero la masa es la masa, y necesita un líder para ahorrarse pensar, y más si ese líder tiene dinero y ellos ven que está teniendo, entonces creen que el líder es inteligente porque hizo dinero. Y en este mundo hay gente tan bruta y tan pobre que lo único que saben hacer es dinero. Pero la gente es así. Pero por encima de todo, lo que comprendo es que hay un trabajo de inteligencia detrás de todo esto, un trabajo muy grande, y es muy difícil darse cuenta. Pero te repito, cuando supe todo este lío de Londres desde hace un tiempo, Yuli, honestamente no pierdo tiempo en analizar la parte esa que nos cuentan, porque lo que voy es a la otra parte. En Londres hay una herencia de cubanos que supera toda la deuda esa. A lo mejor se quieren quedar con eso, o es que nada, se trata de cerrarle las puertas a los cubanos por todas partes y de buscar motivos para que los cubanos en Cuba se alebresten, como cuando aquel que me comparan con él, de apellido Jiménez, que parecía que iba a liberar a Cuba con 20 más y con una pluma en la mano. Eso es lo que el cubano quiere. Yo miro el canal de este hombre que tenía una barbaridad de miles de gente y yo digo, me da envidia, porque en el mío ahora creo que hay 1500 y el tuyo un poquito más. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que decimos
no es lo que la gente quiere oír. No es lo que la gente quiere oír. La gente lo que quiere oír no es esto. Esto atenta contra la comodidad de la gente y la gente no piensa en sus criaturas que los trajeron a este mundo sin que les pidieran permiso. Y entonces, a todo el que le dan una patada la quiere devolver. Pues chicos, piensa a ver cómo la puedes devolver, pero no la vas a devolver como haciendo. Yo digo, cuando alguien se mete conmigo, es la mejor manera de defender a Fidel Castro. Esto, como dice un amiguito mío que se llama Randy Pérez, dice que la mejor manera de defender a Fidel Castro es diciendo que no era gente de la CIA. Y es verdad, pero es que además mucha gente cobra por defender a Fidel Castro, aunque ellos digan que no y se burlen, porque así mismo es como Fidel hacía el prisma, el discurso de Fidel hay que interpretarlo a la inversa. Y ese es el discurso también de muchos youtubers, que es un discurso que tiene una espalda, digamos, pero lo que tú escuchas no es lo que vale. Lo que tiene todo una parte trasera y luego ahí está la manipulación de las masas, que además hoy quisiera, cuando me mandes a callar, terminar con una frase sobre las masas, que las define de una manera muy bonita. No, realmente ha sido muy esclarecedora la explicación desde el punto de vista histórico. Yo siempre dije que todo esto era un teatro, desde el principio lo dije. Es una forma de manipular a las personas. Yo creo que el puntillazo a toda esta información que Nelson ha dado es precisamente esta declaración de este agente de la inteligencia cubana que dijo en su momento, hace muchos años, que él había participado en la creación del banco. Y yo he dicho que este juicio no es de carácter ideológico, es de carácter económico. Ahí no se va a juzgar a la dictadura por ser dictadura, porque ellos mismos han colaborado con la tiranía para que se mantenga ahí. Yo creo que esto es una cosa de sentido común y que todos deberíamos de pensar, más allá del discurso oficialista que tenemos en el exilio, porque si en Cuba hay un discurso oficialista, aquí también lo hay. Aquí hay periodistas, prensa globalista pagada por el establecimiento político para hacerles creer a ustedes una cosa cuando en realidad la verdad es completamente diferente. Y tienes personas que dicen abajo la dictadura, pero están hablando del patrocinador. Y se sabe que el patrocinador es una forma de liberar a la tiranía también, en cierto modo, para ir abriendo la válvula de escape para que los incómodos se vayan y entonces crear una comunidad de cubanos transnacionales más grande aún que pueda seguir sosteniendo esa dictadura. Es el famoso número 8 del cual nunca se sale y que yo siempre he hablado en estos términos. Este canal no es un canal para que las personas vengan a oír mentiras o a oír discursos oficiales. Es un canal contestatario que está en contra del establecimiento político y las élites de poder. Y mientras yo pueda hablar, voy a hacerlo. Quizás llegue el día en que no pueda hacerlo más. Pero mientras pueda, voy a seguir hablando, voy a seguir trayendo a Nelson y a otros invitados y sencillamente este va a seguir siendo el mensaje porque nunca me voy a parar delante de nadie a engañar, ni a decir mentiras, ni a decir lo que otros quieren que yo diga. Yo no soy un monigote, ni soy una marioneta que pueden manipular fácilmente. Es un canal para invitarlos a pensar. Estaban preguntando, Nelson, por el canal tuyo, se llama Terreno de Nadie o algo así. Sí, Nelson Machín Viera en Terreno de Nadie. Que es Terreno de Nadie porque estoy entre un lado y en el otro. Además, ahí hasta explico por qué le llamo Terreno de Nadie. Una vez que por poco me congelo en la frontera entre Austria y Eslovaquia, porque no me querían en ninguno de los dos lados por ser cubano. Mira, decías algo ahí, Yuli, que quisiera tocar, porque hablabas de un agente. En los agentes estos que estuvieron muy altos en Cuba, como el tal Reinaldo, como también la doctora Molina, que tanta lástima da escucharla hablando. De este que estás hablando concretamente, no sé, sinceramente, pero el Reinaldo, que dicen que está muerto, y la doctora, toda esta gente sale
que estuvieron muy pegados a Fidel, como muchos escritores, pero desde los años primeros de esta cosa llamada revolución, la involución, desde los años han salido con dinero al exilio para que precisamente decir lo que Fidel necesitaba que se dijera, que era comunista, que vivía como un rey, que tenía esto, que tenía lo otro, pero gente que no puede decir lo que estamos hablando aquí porque lo saben, porque Fidel se reunía en el mar con quien le diera la gana, con Rockefeller mismo. Fidel hizo en este mundo lo que le dio la gana y esos agentes, como muchos escritores, han salido de Cuba con dinero. Mira, hay una cosa en el exilio. El que quiera probar, que vaya sin dinero a un sitio a ver si lo escuchan. No te escuchan. No te escuchan. ¿Por qué? Porque no tienes... Para que te escuchen tienes que pagar. Para que te escuchen. Y entonces puedes haber sido escolta, lo que quiera. ¿Cómo llegaste al exilio? Si Fidel en Cuba lo sabía todo, de la gente esta de arriba y que lo rodeaba a él. ¿Cómo llegas al exilio? Todo, claro, habrá casos que se han escapado, ¿no? Pero la mayoría de los que no han pasado por ese aro de Fidel han terminado en la pobreza, han muerto en la ruina completamente porque no han tenido el apoyo de esta agencia de Fidel, que lo que necesita es que a Fidel se le denigre. Ahora mismo hay archivos diciendo que Fidel tenía conductas femeninas y cosas de esas, un archivo desclasificado de esto que le llaman. Hay cosas más serias de Fidel sobre ese tema, que eso no lo dice el invento este, pero sí lo voy a poner en el libro que estoy ahora haciendo, que le voy a poner de nombre, creo que no le cambia el nombre, Tumor, Metástasis y Solución. Que si alguien me dice cuál es la solución, campo. Que no se dependa en Cuba concretamente y en cualquier parte del mundo. Cuando dependemos del petróleo, ya estamos en el sistema. Pero concretamente en Cuba, yo cuando niño vivía en los campos de Cuba y no había ni petróleo, no había cocina de gas, no había carro, habían caballos y nunca vi felicidad mayor en mi vida que allí. Es decir, y la gente, pero Fidel, todo eso tuvo que destruirlo. Entonces no se debe guiar uno mucho por estos agentes porque decir, no es el caso de todos, no es el caso de todos porque eso, meter a todo el mundo en el mismo saco, pues no es lo más bonito del invento, pero sí es el caso de muchos, sí es el caso de muchos. Entonces, Yuli, no sé si terminamos para dejar la frase esta que... No, ya puedes decir la frase. Bueno, la tengo escrita porque no me la sé de memoria. Dice Plinio Correa de Olivares que el pueblo vive y se mueve por vida propia. La masa es de por sí inerte y solo puede ser movida desde fuera. Wow. Yo creo que ahí está todo resumido. Yo creo que ya, sí, tristemente, ahí está resumido todo. Definitivamente. Entonces, no podemos ser masa, tenemos que ser seres individuales, pensantes, que nos acerquemos a la información. Yo digo que la información es un océano y cada cual coge el pedazo que quiere. Y hay quien prefiere vivir en una burbuja mental de comodidad, como tú bien has dicho, y hay otras personas que prefieren aventurarse vamos a decir que a otros criterios, a otras posturas distintas. Yo te agradezco, Nelson, la presencia hoy, como siempre, y tenemos el tema del Che, que quiero que vengas a hablarnos de la figura del Che. Creo que es importante que la gente conozca acerca de esto. Así que te agradezco de verdad tu presencia, te agradezco tu conocimiento y tu valentía para decir todas estas cosas. Necesidad, más que valentía.
Yo sé que Gracias. es importante que la gente sepa todo esto. Entonces, creo que ya voy a ir cerrando por hoy. Voy a despedir contigo aquí en el StreamYard. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado en los comentarios. Por favor, compartan esta directa. Casi nunca pido que compartan, pero cuando viene Nelson, sí, les pido que lo hagan para que la información llegue a más personas. Feliz inicio de semana y bendiciones para todos. Gracias, Nelson, por haber estado aquí. Gracias, Yuli.